a darla y espero que tengamos mucho provecho de esta lectura, que es una lectura que me ha llevado mucho tiempo poderla hacer. No es algo que, no es que puedes agarrar un libro y encontrar esta información, es como un análisis que he comenzado a hacer y que noto que es muy relevante y muy importante para todos. Hay mucha inquietud al respecto. Y vamos a hablar principalmente de cuál es el rol de la feminidad en estos tiempos. Entonces, en una ocasión ya tuvimos una plática y hablamos de cómo la historia judía analiza este concepto, pero yo quiero comenzar esto con una cita del profeta Jeremías. Y les voy a mandar, si quieren, luego la clase por escrito para que tengan la cita textual, pero en esta cita dice que al final de los días, es decir, un poco al final de la historia, al final de los 6,000 años de historia que ya hemos hablado acá en muchas ocasiones, va a suceder algo muy distinto. Dice, ¿y qué es lo distinto que va a ser? Dice que las mujeres se van a levantar y van a correr detrás de los hombres y que van a alcanzarlos. Entonces es una cita muy interesante porque no tenemos que ser muy sensibles o poco sensibles para darnos cuenta que siempre las mujeres hemos sido rezagadas históricamente, siempre hemos tenido un papel como secundario. Y hay gente que lo vive con más ecuanimidad y hay gente que lo vive con dolor y hay gente que lo vive con resignación, pero es que es una realidad, es una realidad. El papel de la mujer, el rol de la mujer ha sido un rol muy secundario en el desarrollo de la historia, muy secundario. Entonces tenemos grandes compositores, Mozart y Beethoven y Tchaikovsky, y tenemos a Clara Schumann, una mujer, y tenemos a pintores y más pintores y Da Vinci y Miguel Ángel y todo, y de repente tenemos a Mary Cassatt, a Frida Kahlo, pero apenas. Entonces no es una clase provocativa, sino es una clase para entender cómo ha sido y cuál ha sido en qué momento la mujer ha tenido que cambiar su actitud y por qué al final de los tiempos la mujer va a tener que cambiar su actitud radicalmente. Entonces, quiero platicarles históricamente algo muy importante que viene en la Biblia. Y básicamente lo que quiero comunicarles y lo que les quiero contar es que de toda la historia del pueblo judío, hemos visto en esta clase en diferentes ocasiones, se puede analizar que la historia es una historia que se podría dividir en famosos 4 exilios. Por ejemplo, es una forma de estudiarla, hay muchas formas de estudiarla, podríamos decir, la historia antigua, la historia de la destrucción del templo, pero desde un punto de vista más filosófico, podríamos decir que la historia del pueblo de Israel se divide en 4 exilios. Y hay 4 redenciones. Entonces, el ciclo de redención y exilio es algo que aparece de una manera constante en la historia del pueblo de Israel. Y por un lado es educativa, es formativa, quiere decir, no se sale al exilio como un castigo, sino se sale más bien al exilio por un aprendizaje. Y la resolución del exilio es la redención. Esto en hebreo se llama el galut y la geulá. Curiosamente se escriben casi idénticos. Si se los escribo en hebreo van a ver que es casi igual. Así se escribe galut. Y geulá, la diferencia es que se agrega la alef. Es una letra que se agrega entre un proceso y otro proceso. De tal manera que podríamos decir que el galut hay como un ocultamiento de la presencia divina. Y en la redención, en la geulá, hay una presencia de la presencia divina. Entonces es un proceso que pasa una y otra vez en forma reverberante históricamente y que tiene una función. No es nada más así como, bueno, se portaron mal, se me van, se exilian. No, es un proceso mucho más profundo en donde
se requiere de salir para aprender una lección, para reforzar tu identidad, para arreglar algo, y entonces cuando eso se arregla viene la redención. Y ese es el proceso que lleva toda la historia del pueblo de Israel. Lo que llama mucho la atención es que estos 4 exilios estaban como predestinados y predichos desde el principio del Génesis. En el Sefer de Bereshit, en el Sefer de Génesis dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim betaaretz, que significa en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice, la tierra estaba tou, ahorita se los voy a traducir, babou, choshech, al pnei teom, que significa la tierra estaba tou, estaba vacía, estaba revuelta, estaba oscura y estaba en las aguas del abismo. Y la gente lee esto y lo puede interpretar de 70 maneras distintas, porque así se presenta toda la información en la Biblia. Pero nosotros, en el Zohar, que es el libro principal de la Kabbalah, tenemos una lectura muy interesante en el cual dice, vacío se refiere al exilio de Babilonia, babou, revuelto, se refiere al exilio de Persia, choshech se refiere al exilio de Grecia, y teom, que es el abismo, que es el exilio más duro de todos, se refiere a Roma, que es el exilio de Edom. Entonces está increíble que antes de que sucedieran los eventos, ya había como en la fábrica de la creación, ya existía el concepto de que un grupo humano tenía que pasar por estos procesos de exilio y redención, de exilio y redención. Sumamente interesante. Obviamente, el más importante de los exilios ni siquiera está considerado acá. ¿Qué exilio es? Pues el exilio egipcio, que es toda la historia del Éxodo, que es toda la historia donde el pueblo judío se conforma como pueblo, donde el pueblo llega, se ve esclavizado, se ve liberado, se le entrega la Biblia. El más importante no viene contemplado acá, y esto se explica porque la madre de todos los exilios es Egipto. Quiere decir, Egipto sirve como el modelo para todos los demás exilios y todas las demás redenciones. Por lo tanto, no está contemplado porque es el que da el parteaguas que va a determinar los demás exilios. Por lo tanto, en algún momento cuando dimos clases de Pesaj, cuando dimos las clases de la Pascua, dijimos que Egipto es el modelo de todos los exilios y de todas las redenciones, y dijimos que la palabra Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, y la palabra Mitzrayim, que hasta el día de hoy sigue siendo Egipto, sigue siendo Mitzrayim, en los mapas judíos, pero dijimos que Mitzrayim es una palabra que implica algo mucho más profundo, y la palabra Mitzrayim significa estrechez. Quiere decir, haber caído en el exilio egipcio es caer en las limitantes propias de la humanidad y de cómo la persona se puede liberar de esas fuerzas. Entonces, no se trata de un momento histórico únicamente, no se trata nada más del contextual histórico de que sucedió en la época de Atmosis II, un exilio de los hebreos que llegaron ahí, eso sí sucedió, pero el hecho de que nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que recordarnos de ese exilio, quiere decir que tenemos que tener una lectura y un aprendizaje que va mucho más allá que la historia que sucedió. Quiere decir, es un ejercicio de entender que uno puede caer en sus propias limitantes, y salir de Egipto significa salir de tus propias limitantes. Quiere decir, uno solo se hace su propia cárcel con sus actitudes. No es que yo soy muy enojón, y pues ni modo, así soy enojón. No, es decir, yo soy muy enojón y eso no me va a limitar a cambiar y dejar de ser enojón. No es que yo soy muy codo, soy muy cobarde. ¿Cuánta gente no dice, soy de una manera y pues ni modo, así soy, así nací, así eran mis papás, yo así lo aprendí en mi casa? Entonces, este concepto específico de recordar el Galut de Mitzrayim, recordar la experiencia de Mitzrayim, de Egipto, es recordar que nosotros mismos nos hacemos nuestra propia cárcel y que tenemos que entender cómo salir de nuestros propios
límites. Entonces la persona se puede cambiar absolutamente. No hay nada determinado porque el hombre tiene libre albedrío y eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de cambiar, de sobreponernos a todas nuestras limitantes, inclusive genéticas, porque a veces la gente dice, es que tengo un gen del enojo o tengo un gen que me hace ser tacaño. Y puede casi demostrarlo genéticamente que su papá, su abuelo, su bisabuelo eran iguales. Él no está determinado por nada, no estamos determinados por nada, tenemos libre albedrío y tenemos la capacidad de volvernos otras personas. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces quiero que pongan mucha atención porque esta clase va a empezar, vamos a empezar a analizar qué pasó en cada proceso de liberación con respecto a la población y con respecto particularmente a las mujeres. Por lo tanto, pues nada mejor, ya ni siquiera me quiero ir al primer exilio de todos los exilios, que es aquel exilio donde el hombre estaba en Gan Eden, en el jardín del Edén, y fue exiliado a este mundo. Ese es realmente, si esta es la madre de todos los exilios, ese es el abuela de todos los exilios. Ese es el verdadero exilio del cual nosotros tenemos que regresar de ese exilio. Pero obviamente dejamos ese de lado simplemente para entender en este mundo cómo se dieron las situaciones, cómo la mujer participa. Y vamos a ver que a la hora de la hora, la mujer no es secundaria. La mujer es determinante y la mujer, con la actitud que va a tomar y con la visión que va a tener, va a lograr arreglar este mundo. Pero cuando digo la mujer, tampoco quiero decir es la mujer. Tenemos que recordar que todo lo creado tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino y que no hay un ser que no comparta un aspecto femenino y un aspecto masculino. Entonces tenemos que tratar de hacer un esfuerzo, que nos cuesta mucho trabajo, de separar lo que es el sexo de lo que es el género. Entonces tenemos más bien que pensar, más que en las mujeres, tenemos que pensar en la fuerza femenina que sucedió en cada una de estas situaciones. Entonces vamos a empezar obviamente con Egipto. La historia de Egipto es una historia que todos la conocemos, unos por leer la Biblia, otros por ver la tele, otros por ver El Príncipe de Egipto, otros por ver el cine, pero es una historia que está absolutamente metida en la mente de todos los seres y principalmente de la tradición judeo-cristiana, inclusive musulmana. Entonces no hay mucho que agregar a lo que ustedes saben, pero tenemos que platicar qué dice el Zohar con respecto a la liberación y a la Geulá, a la redención de los judíos, de los hebreos de Egipto. Y básicamente cuentan que el modelo es que ellos llegan como invitados del faraón. Llegan como invitados porque José es el gran administrador, ya tendremos nuestras pláticas de José el próximo mes. Llega como el invitado de honor porque él vaticinó que iba a haber una desgracia en Egipto y aprovechó los años buenos para hacerse de una economía muy sólida, hacerse de mucha comida. Y cuando llegaron los años malos, el pueblo estaba preparado, estaba en excedencia de riqueza, de comida, etcétera, y toda la región que entró en una hambruna tenían que ir a comprar su comida a Egipto, y el que previó esto y el que organizó todo este sistema fue José. Entonces, cuando José le reveló al faraón que su papá y su familia venían y que venían a comprar comida, el faraón les dijo, por favor, no nada más que vengan y se vayan, que vengan y se queden. Queremos verte contento, te queremos ver acompañado de tu familia, tú eres acá un ser muy querido. Y eso les duró una temporada hasta que cambió el faraón. Y dice la Biblia que llegó un faraón que se le olvidó quién era José. Quiere decir, llegó un desagradecido que dijo, yo no sé quién es este cuate, yo no le doy gracias de nada. Y entonces la población empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a tener bastante éxito. Y el faraón temió la identidad que tenía este pueblo. Dijo, se les ve muy progresistas, se les ve muy bien, pero como que no se adaptan a nosotros. Por lo tanto, comenzó un plan de esclavitud. De las primeras cosas que hizo fue matar, hacer como un genocidio a todos los bebés hombres.
porque él pensó que la identidad la daba el hombre, porque Egipto es una cultura totalmente fálica y masculina. Entonces dijo, las mujeres son pan comido, vamos a agarrar a los hombres, vamos a acabar la identidad de los hombres, y teniendo final la identidad de los hombres, a las mujeres las vamos a incorporar, y se acabó el problema y el peligro. Entonces, cuando esto sucedió, pues la gente muy prudentemente en Israel dijeron, ¿sabes qué? No hay futuro para nosotros. Lo más probable es que si tengo un hijo, lo van a matar, porque había un sistema muy estricto de supervisión. Era un sistema, Egipto es un lugar que controlaba mucho a los otros. Es un tema muy interesante. Cuando la gente no se controla a sí misma, controla a los demás. Entonces Egipto era, el faraón es el prototipo de alguien que era totalmente, la palabra paró, viene de parúa, significa era un degenerado en su vida personal, pero por lo tanto, externamente imponía leyes y leyes y leyes y traía a todos cortitos. Entonces, cuando deciden matar a todos los bebés que nacían y lo empezaron a implementar, los líderes de Israel dijeron, ¿saben qué? Es mejor separarnos de nuestras mujeres. ¿Para qué traer hijos al mundo si los van a matar? Entonces, el líder de ese momento de la tribu de Levi se llamaba Amram. Amram. Y Amram ya tenía 2 hijos, tenía a Miriam y tenía a Aarón. Y Amram, como líder, pone el precedente de separarse de su esposa Yochebed, porque dijo, ¿para qué traer hijos al mundo si los van a matar? Mejor no tenemos hijos. Entonces, esta historia en particular viene, esto que acabamos de contar viene en la Biblia, tal cual. Pero lo que voy a contar viene en el Midrash, que es el que ilumina las historias bíblicas. Dice que Miriam era una niñita muy pequeña, no tenía más de 8 o 9 años, y se fue con el papá y le dijo, tú eres mucho peor que el faraón. El faraón quiere matar a los hombres, y tú al separarte de mi mamá, quieres acabar con los hombres y con las mujeres. Por lo tanto, él quiere acabar con el 50% de la población. Tú eres un malvado, quieres acabar con el 100% de la población. Increíble, se voltea a Amram y le dice a la niña, tienes razón, estoy mal. Y se regresa con su mujer. Y él pone el precedente para que continúen. Esta historia es muy importante porque la lógica te dice que cuando hay problemas, cuando hay guerras, cuando hay situaciones inciertas, la gente debe de esperarse a ver cómo se acomodan las cosas, que es imprudente seguir teniendo hijos. Pero esta visión que tuvo Miriam y esta disposición que tuvo Yochebed, la esposa, de regresar con el marido y seguir teniendo hijos, denotan que hay una fuerza mucho más importante, que es la obediencia a Dios y que es el deseo de continuar. Ese deseo de continuidad es un deseo que demuestra muy importante las mujeres. Entonces, increíblemente, pero con esta reunión nace Moisés. Por lo tanto, no es cualquier cosa lo que verdaderamente aquí pasó. Ahora, esta es una cosa importante, pero en el Zohar HaKadosh, el libro principal de la Kabbalah, dice que el nivel espiritual de los judíos en Egipto estaba terrible. Es decir, ya estaban prácticamente después de 200 años de estar ahí y con un 70, 80 años de una esclavitud extrema, la fibra moral, la fibra espiritual del pueblo estaba en los suelos. Casi ya igual eran idólatras, casi eran lo mismo. No había realmente mucho que redimir. No había nada muy especial como para que Dios se moleste en sacar a esta gente de ahí. Pero dice el Zohar que por las mujeres justas de esa generación, Dios dijo, ok, vamos a repensar el tema y quizás sí lo sacamos. Entonces quiero contarles cuál fue la estrategia y qué se refiere el Zohar cuando dice estas mujeres justas de esa generación. Ahora, es muy importante esta historia porque esta historia tiene un eco en el futuro muy importante. Hay un cabalista que vivió en 1570, 1560 en Tzfat, que se llama el Arizal.
El Arizal es el que, si nosotros hoy en día podemos estudiar un poco de Kabbalah, es gracias a él. Quiere decir, él hizo entendible y sistematizó el conocimiento místico del judaísmo, que era absolutamente impenetrable para cualquier persona que no fuese un súper sabio. Entonces, el hecho que yo pueda dar una clase, que ustedes puedan tomar una clase, gracias a Dios se lo debemos al Arizal. El Arizal es Rav Yitzhak Luria, también llamado el Ari Kadosh, el Ari Sagrado. Y él dijo lo siguiente: la generación que precede la llegada del Mesías, quiere decir la generación que va a venir antes del año 6000, es la reencarnación de todas las personas que salieron de Egipto. Quiere decir, va a haber un retorno de todas esas almas, y esas almas específicamente van a regresar porque van a hacer su tikkun, van a hacer su arreglo de manera perfecta. Por lo tanto, lo que sucedió en esa generación es determinante para nuestra generación. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es una historia que suena pocamente religiosa y altamente impresionante. La historia es que la idea de la esclavitud, el concepto de esclavitud es que una persona esclava no puede controlar nada. Él no puede decidir a qué hora se levanta, qué va a hacer el día de hoy, qué va a hacer mañana, dónde va a ir de vacaciones. Un esclavo no puede decidir nada. Ni siquiera qué va a comer, ni siquiera qué se va a poner, ni siquiera cómo va a proyectar su vida. Realmente la esclavitud, gracias a Dios no la conocemos, pero la esclavitud es que alguien te adquiere como mercancía y te dice de qué se va a tratar tu vida el resto de la vida. Entonces, este es el concepto en el que fue metiendo el faraón al pueblo. Y obviamente las mujeres y los hombres estaban rendidos. Básicamente cuando llegaban los hombres de 12, 13, 14 horas de trabajo, de un trabajo infructuoso, de un trabajo que no sabían ellos qué estaban haciendo, estaban rendidos y lo único que querían es dormirse. Y ya. Quiere decir, no querían tener una vida familiar porque no veían futuro, porque no podían decidir nada. Entonces estaba totalmente rota la fibra moral de esa generación. Entonces, la verdad, por lógica, empezaron a tener mucho menos hijos. ¿Por qué? Porque no había tiempo para estar con tu pareja a gusto, porque están agotados. Entonces, cuando las mujeres vieron esto, dijeron, no, pues a este paso no hay continuidad, no hay apego a la vida, no hay nada. Ya llega mi marido muerto de cansancio, al otro día se levanta, no tenemos vida familiar, no hay ningún tipo de deseo sexual, de procrear, no hay nada, no hay placer, no hay nada. Entonces hicieron una estrategia conjunta las mujeres de esa generación sumamente interesante. Y la estrategia es que ellas empezaban a visitar a sus maridos a donde estaban trabajando. Entonces está el marido ahí haciendo su pared, su pirámide y todo. En algún momento tenía un descanso, entonces sacaban su Tupperware, por así decirlo, y sacaban su comida y les daban de comer y les limpiaban la cara y les decían, vente, vamos a una sombra, y se metían al lago. Quiere decir, empezaron a darles un poquito de calidad dentro de la vivencia tan espantosa que tenían y tan sacrificada que tenían. Y cuando ya estaban ahí como a un ladito, usaban unos espejitos de cobre, sumamente interesante, y empezaban a reflejar su imagen de ellas y de él, así acostados, y decían, mira, ¿quién está más guapo? ¿Quién está más lindo? ¿Quién está más así? Empezaban a jugar con ellos, como que los hacían olvidar las penas y el dolor que estaban viviendo, y de repente, no queriendo la cosa, tenían relaciones. Y así se corrió la voz de que esa estrategia estaba muy buena. Y entonces fue una manera de sobrevivir el aplastamiento que se venía dando sobre ellos y de proyectar que la vida es más que lo que estaban viviendo. El deseo de procrear es tener un compromiso hacia la vida, compromiso hacia un destino, pensar que hay algo mejor, que por lo menos tienen que tratar
Y estas son las mujeres de la generación de Egipto, la generación de Moisés. Fueron mujeres que agarraron y dentro de sus cualidades femeninas, porque tú dices, bueno, ¿cuál fue qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el empoderamiento? Claro que es empoderamiento. Se empoderaron de una situación, manipularon la situación con sus dones absolutamente femeninos, que es su belleza, su comida, su seducción, con cosas absolutamente femeninas, y continuaron teniendo hijos, y continuaron viviendo, y continuaron, porque ellas sí tenían esa visión de que podía haber un mundo mejor, que podía haber una mejor época. Y estas son las mujeres que salieron, por las cuales el Zohar nos dice que se hizo la redención. Y lo más increíble de todo es que hay dos historias muy importantes que tienen que ver con esto. Uno es que cuando llegaron frente al mar y dijeron, estamos entre los egipcios y estamos entre el mar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir? Pues Moisés se paró, puso su vara, se abrió el mar, toda esta historia que tenemos introyectada en nuestra mente tan colorida del mar partiéndose a la mitad y el pueblo hebreo pasando por en medio del mar, todo este tema. Una vez que pasaron del otro lado, Moisés cantó una canción que se llama el Ad Yashir. Ad Yashir así cantará Moisés cuando salió, y es un himno que, aunque no lo crean, está dentro de la plegaria diaria de la mañana. La gente que reza de una manera muy ordenada, la tenemos contemplada. Entonces Moisés hace una canción, es increíble, Moisés hizo 2 canciones a lo largo de su vida, y esta canción está puesta acá, pero nos cuentan que para cuando estaban ya pasando del otro lado, las mujeres, Miriam y las otras mujeres, sacaron instrumentos musicales. Entonces es increíble, porque quiere decir que ya lo tenían planeado, porque si tú te vas de Egipto, te vas con lo mínimo necesario para irte corriendo, y a ver, no es que te vas a llevar toda tu mudanza de lo que hiciste esos años en Egipto, te vas a ir con lo mínimo necesario. Ellas ya venían pensando que iban a haber milagros, que iban a haber cosas maravillosas, y ya venían con sus instrumentos, es como ya venían con su guitarra, su tamborcito, con sus maracas, ya venían porque ya querían celebrar, ya querían la fiesta, ya querían la música, que son cosas muy femeninas. Entonces es muy interesante. Ahora, esto lo platiqué en una clase, pero dijimos que cuando están haciendo el tabernáculo es un espacio como un templo portátil que iban a llevar por el desierto mientras se establecían en Israel. Pues la gente tenía que donar cosas para hacer el tabernáculo. Entonces la gente donaba cosas que para ellos eran importantes, un poco de oro, un poco de plata, un poco de cobre, lana, lino, sedas, cosas para hacer el tabernáculo. Y de repente le llegaron a Moisés una donación que él dijo, qué extraño. ¿Y qué le donaron? Los espejitos de cobre de las mujeres. Dijo, ¿qué son estos espejitos? Las mujeres se usaban para verse a sí mismas. ¿Eso cómo lo voy a incorporar en el templo? Porque pues normalmente como que entendemos que la vida religiosa es una vida pues que no es tan importante el físico, lo importante es lo interior y todo esto. Entonces Moisés como que estaba dudoso qué tenía que hacer con estos espejos. Por lo tanto hizo lo que siempre hace, preguntarle a Dios, ¿qué hago con estos espejos? Y más que ya tenía conocimiento que estos espejos estaban usados para tener relaciones sexuales y dijo, pues a lo mejor acá la cosa está medio rara, ¿cómo lo voy a incorporar al templo? Para cuando le pregunta a Dios, Dios le dice, no nada más los tienes que usar, los tienes que adorar. Para mí es lo más valioso de todo. Eso es lo más valioso. Ahí demostraron su compromiso con la vida, su deseo de salir adelante, demostraron lo más profundo del ser y los vas a usar. Increíble, se usaron para el lavamanos, a donde los levitas y los sacerdotes, los kohanim, se lavaban las manos para entrar al templo. Entonces ahí vemos cosas muy interesantes que, metiéndonos más profundo, nada más les quiero dejar una semilla para otra clase. La palabra que se usa para cobre, porque dijimos que eran de cobre,
es Nehoshet. Y la palabra Nehoshet tiene que ver con la palabra Nahash. Y la Nahash es la serpiente. Entonces, lo que quiero con este concepto no es hacerlos bolas. Lo que quiero es explicarles a ustedes. Es que la serpiente siempre es el instinto para el mal, el instinto pecaminoso, el instinto. Pero el instinto está, y Dios lo creó, y lo creó con una función. Lo que estamos acá viendo es que cuando nosotros agarramos el instinto sexual, el instinto de sobrevivencia, y lo usamos para bien, entonces el grande sirve al chico, el Yetzer Hara sirve al Yetzer Hatov. Es decir, siempre la gente con la sexualidad siente como una morbosidad y no, pues sí, claro, como que hay un sentimiento no tan puro. Pero lo que estamos viendo acá no es así. Lo que estamos viendo acá es exactamente al revés. Ese instinto de sobrevivencia, ese instinto de la sexualidad, ese instinto de seguir adelante, es algo muy básico. Y es algo muy básico que puede potenciar y que puede elevar a los instintos espirituales más altos. Y de eso se trata la vida. Entonces, bueno, esto quédenselo como una información extra valiosa. Entonces estamos viendo unas mujeres muy entronas. La historia de Egipto es una historia que salió bien gracias a estas mujeres. Entonces la historia de Egipto, aunque tenemos a los superpersonajes, Moisés, el faraón, Aarón, atrás de todo esto está la Yochebed, está la Miriam, está Batia, que salva a Moisés, es la hija del faraón. Todos los niños que estaban en el Nilo muriéndose eran niños hebreos. Y lleva al palacio a un niño hebreo y lo tiene ahí jugando y agarrándole la corona y la barba al faraón. Es absolutamente increíble la audacia, la fuerza de estas mujeres. Entonces, es un tema que tenemos que ver. Y lo que más me llama la atención es que no toman una actitud masculina. Porque muchas veces cuando la mujer se empieza a empoderar o cuando la mujer empieza a buscar cancha donde destacar, se vuelve muy masculina y se vuelve como un hombre. No quiero hablar mal de Juana de Arco, es una heroína increíble, pero ella se volvió como una hombre. Se va a la guerra, sale con su espada. Quiere decir, no usó sus cualidades femeninas para salvar la situación, sino se disfrazó como hombre. Entonces, este es un tema muy importante que tenemos que empezar a visualizar. Entonces, Egipto nos va a hablar de estas mujeres y estas mujeres las tenemos que tener como en un altísimo concepto por lo que representaron. Pero bueno, tú podrías decir, bueno, eso fue en Egipto. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Entonces quiero decirles qué pasó después. Básicamente, dijimos que hay 4 exilios contemplados en la Biblia, en la historia judía. Uno es Babel, que es Babilonia, con Nebuchadnezzar. Tenemos a Persia, que es la historia de Purim. Tenemos Grecia, que es la historia de los macabeos. Y tenemos Edom, que es Roma, que es la destrucción de Roma, que es la destrucción que seguimos viviendo, porque finalmente ellos destruyeron el segundo templo y el segundo templo sigue destruido y no se ha hecho el tercer templo. Entonces, este exilio es un exilio muy largo, que probablemente se contemple que dura más de 2000 años, y los otros tienen una duración más pequeña. Históricamente, nada más les quiero recordar que el exilio de Babilonia es el que destruye el primer templo. El templo de Salomón lo destruyó en la época de Babilonia. Lo que sucede es que el exilio de Babilonia
se pega al exilio persa, porque en un principio Babilonia está a cargo, se vuelve el imperio, y viene y hace su destrozo y exilia a las tribus y todo lo que sabemos que está bien contemplado en la historia. Pero hay un momento en donde muere Nabucodonosor, sube un monarca que se llama Evil Merodach. Después de Evil Merodach viene el nieto de Nabucodonosor que se llama Belshazzar. Y el día que Belshazzar está haciendo su festín, celebrando de que no se ha reconstruido el templo y que su victoria es completa, hay una historia que está muy contemplada en el Tanaj y está también contemplada en el Talmud, que dice que en ese día él había hecho una cuenta, él se llama Belshazzar, algo así, Belshazzar, algo así. Y él está haciendo una fiesta y saca los utensilios del primer templo y está feliz porque él había hecho una cuenta que tiene 70 años, que no se ha reconstruido, y la profecía de Jeremías es de que a los 70 años se iba a reconstruir. Cuando está haciendo la fiesta, es una historia como muy pictórica, no sé, a los niños les gusta mucho, pero él está haciendo su fiesta, está haciendo un festín, saca todos los utensilios del templo, está como burlándose un poco de que ya libraron, que ya no hubo la reconstrucción del templo, que era una victoria completa, cuando de pronto, en la mitad de la fiesta, sale una mano, sin persona, una mano, y escribe en una pared, Mené, Mené, Takel, Ufarsin, que significa en arameo, cuenta que te equivocas. Y en ese instante entran los persas y acaban con él. Entonces son un reino que se pega con el otro reino y que todavía no se ha resuelto el exilio y no ha habido la redención. Los persas tienen un contacto, Persia, con Media. Había una ley que cada rey tenía que venir, uno de los persas y uno de los medas. Entonces sube, primero que todo, Ciro, que en la Gemara lo llaman Koiresh. Al subir Ciro, él permite la reconstrucción del templo. Pero al muy poco tiempo muere él y llega otro gobernante llamado Ahasverosh, también llamado, no sabemos si es Asuero, pensamos que se llama Asuero, y está como contemplado en las crónicas de Persia y Media. Si ustedes se recuerdan la clase de Purim, dijimos que todo el pueblo de Israel estaba en las 127 provincias que este rey tenía de dominio, que iba desde Odu, que es India, a Kush, que es Etiopía, exactamente. Entonces, todo el reino de Israel está dentro del reino persa y meda, y pues lo que quiero decirles es que cada vez que hay un exilio, tampoco crean que es una tragedia, porque el Talmud de Babilonia y muchísimas de las grandes obras literarias y de las cosas más grandiosas que ha hecho el pueblo de Israel, las ha hecho en el exilio. No crean que, es más, los años que ha vivido Israel en Israel no han sido los mejores, por así decir. Quiere decir, ha habido una enorme influencia del medio a ellos y de ellos al medio que ha hecho enriquecedora la experiencia. Entonces están el pueblo de Israel esparcidos en estos territorios, principalmente viven en Babilonia, viven en Persia, viven en Shushan, en estas ciudades, cuando de pronto viene toda la historia de Purim. Sin entrar y adentrarnos en toda la historia de Purim es una historia que sucede en 14 años, en donde este rey Ahasverosh era muy inseguro, porque estaba casado con la nieta de Nabucodonosor, que es Vashti. Entonces, en algún momento se emborracha terriblemente, hizo una fiesta que duraba 180 días, que dijimos que era como una locura, y en algún momento se emborracha, y su esposa
se rehúsa a venir porque él pide que venga en una manera muy indecorosa, que venga desnuda, que venga con la corona, como que le quería dar una lección de que ella no manda ahí, como que la quería poner para abajo, y acaba matándola. Se queda viudo y busca una mujer dentro de todo el reino, y dentro de todas las miles de mujeres que le llevan, se enamora de una mujer que se llama Esther. Esther es una muchachita huérfana, y es muy interesante la personalidad de ella. Es una mujer huérfana, de papá y de mamá, que la cría un tío, y que tiene una personalidad totalmente opacada. Es pasiva, no sale de su casa, es una muchacha muy pálida, muy recatada. Todo el mundo dice, ¿cómo la escogieron? ¿Por qué la escogieron? Puede ser que era muy bella, pero cero personalidad. Y lo que entendemos es que a lo mejor es lo que él quería. Porque como había estado casada con una mujer con tanta personalidad, quiso una mujer que pudiera totalmente dominar. Entonces, durante los 14 años que dura la historia, 13 años Esther es absolutamente pasiva, se comporta como un ser víctima de las circunstancias. Fui secuestrada, me llevaron al palacio, el rey me usa, yo no quiero estar acá. Tiene una actitud así como la víctima de las víctimas. En el 13º año sube al poder, Ahasverosh le da todo su poder a Amán, quien es un descendiente de Amalek, que es como el archienemigo del pueblo de Israel. Y él decide que es un estorbo para el reino tener al pueblo de Israel dentro de las 127 provincias, por lo que decide hacer un genocidio completo, al estilo nazi. Mujeres, niños, adultos, era absolutamente todo. Era un decreto, lo firmó el rey, no había problema. Cuando se enteró el tío de Esther, que es Mordejai, le manda a decir a Esther, mira, no sé por qué te escogieron a ti, no sé, pero estás en el palacio, hay un decreto espantoso, y si puedes hacer algo, te pido por favor que tomes un poco de cartas en el asunto. Deja tu actitud de víctima y ponte las pilas, ya. Porque ella estaba ahí, ay, soy la víctima, soy así, etc. Entonces ella le dice, esto es muy interesante porque esta es una actitud que vamos viendo que históricamente un poco la mujer ha tenido. Una actitud de, bueno, ¿qué puedo hacer? Le dice, ¿cómo crees que yo puedo ir con el rey? Si yo voy con el rey y el rey no me llamó, entonces me va a matar. Acuérdate que hay un precedente que mató a la exesposa, a mí me van a matar si el rey no te llama y tú lo vas a ver y no tienes claramente por qué estás yendo, y si ese día el rey está enojado me puede matar. Y entonces el tío le dice, mira, por algo estás ahí, por algo me enteré yo a tiempo, tienes que impedir este decreto. Y de repente le está dudando y dudando y dudando, y de repente da un cambio de 180 grados. Quiere decir, toda su actitud pasiva, víctima, totalmente apagada, o sea, secundaria en la historia, y estoy acá y pues así yo no me voy a acercar, de repente agarra y dice, bueno, todos tienen que ayunar por mí 3 días. Durante el día no van a comer nada. Y van a pedirle a Dios que me ayude a que yo me entreviste con el rey y ya veré qué plan hago para salvar al pueblo de Israel, a ver si lo logro convencer. Y entonces ella también ayuna, hace que todo el pueblo ayune. Y de repente hay una clave increíble en esta historia, porque dice que Esther se vistió el reinado. Quiere decir, dejó de ser la víctima, dejó de ser la pasiva, dejó de ser la pobrecita, y de repente ella, riácatelas, tomó el toro por los cuernos, como decimos en México, tomó una actitud activa y dijo, Kasher abadeti, abadeti. Si he de morir, pero tengo que actuar. Y entonces de repente esta persona pálida, tranquila, que no sabemos nada de ella, que la gente no sabía ni siquiera que era judía, nadie sabía nada de ella, era una señora tan modesta, tan tranquila, que nadie sabía ni siquiera de dónde venía, nadie.
El rey no sabía de dónde venía, nadie sabía de dónde venía. Estaba todo el día callada, no decía nada, estaba ahí como autista.